Em, la sesión de hoy vamos a dedicarla al, al problema prototípico y organizarnos un poco para la evidencia integradora que tienen que entregar. Em, ya a estas alturas, ¿verdad? En cuarto semestre ya saben que el modelo de la universidad, ¿no? Así que se seleccione para cada semestre una cuestión, ¿no? Alrededor de la cual hacer una reflexión en cada una de sus materias, ¿no? Con el propósito que ustedes entiendan o puedan ver ejemplificado cómo de manera práctica eh, es que los, perdón, los contenidos de la carrera, que no solo de una materia o algunas materias en particular, tienen aplicación práctica. Bueno, ¿no? Y alrededor de eso se pretende que ustedes presenten una entregable cada semestre, ¿no? La evidencia integradora, que demuestre que los conocimientos que adquirieron, no solo o sea, no en una materia, sino en todas, sea, eh, sean realmente aplicables. En este caso, no sé cómo lo han trabajado en otras materias, pero bueno, eh, lo que nos toca este semestre es la entrega de un cartel. Eh, yo digo que tiene sus asegúnes, ¿verdad? Pero pues yo nomás estoy aquí de metiche. O sea, de metiche en términos de... Oh, ya tengo mis dudas, ¿no? Me parece que un cartel o está bueno como en la secundaria o en la prepa, ¿no? Como para organizar información gráfica, pero para la universidad intentan saber hacer algo más que un cartel, ¿no? Pues es como una competencia mucho más básica. Vamos a hacerlo, ¿no? ¿No? Así lo mandatan, así lo hacemos. Em, digo, digo independientemente, porque la verdad es que le escribí a sus profesores de los otros semestres, pero pues no tuve respuesta. Alguna cosa habrá pasado. Em, pero, pues vamos a avanzarle. Voy a hacer una presentación como muy general de esta cuestión, ¿no? Se los había dicho. Tenía planeado desde el inicio del curso que, dado que era de lo que tenemos que hablar, ¿no? Nos concentráramos específicamente con el tema del problema mundial de las drogas. Y ustedes ya leyeron un poco por qué en organismos internacionales, ¿no? Que es nuestra materia, México ha formado parte de la discusión internacional sobre el tema con un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y vamos a examinar el enfoque y todo. Me parece que es, o sea, tan más valioso, ¿no? O sea, concentrarnos en ese. No es que no lo hayamos hecho, digamos, para el tema de la prevención del delito o el combate a la delincuencia organizada transnacional. Ahí también tenemos una agenda, digamos, más o menos trabajada ya de muchos años, pero es creo que lo complejo que es el problema mundial de las drogas, ¿no? Nos permite hacer una reflexión, creo yo, mucho más interesante que la de solo la prevención del delito, porque de hecho casi que la prevención del delito en general se ha visto subordinada al otro tema, ¿no? Al de las drogas. Eh, no es ocioso, ¿eh? O sea, digo, o sea, no solo es esta reflexión académica, digo, más allá de filias y fobias, el presidente, pues eso dijo, ¿no? A él le parece que el asunto de la violencia y la delincuencia, ¿no? Asociada al narcotráfico, pues se frena desde el ámbito del desarrollo,
que el presidente solo está repitiendo una cosa que el gobierno, fíjense, el gobierno mexicano lleva repitiendo en los foros internacionales como unos 10 o 12 años. O sea, no es algo nuevo, es algo que más bien no se lleva a la práctica del todo. Entonces vamos a hacer unas reflexiones sobre este asunto de las drogas. Desde los conceptos básicos, la respuesta de Naciones Unidas y luego las opciones para México. Sobre eso me gustaría que trataran sus carteles. Ahora, al final vamos a platicar pues sobre el formato y los entregables, todo lo que ustedes quieran, gusten y manden, em, para que tengan idea. Bueno, empecemos porque creo que el tema da para mucho. Algunos conceptos básicos, ¿no? Aquí hay uno terminológico muy simpático. En español hemos restringido el término drogas para referirnos a todas aquellas sustancias que generan alguna adicción, pero que son ilícitas, o sea, que están prohibidas. En inglés, por ejemplo, el término drugs se utiliza tanto para las sustancias ilícitas, o sea, son ilegales, como para las legales. O sea, los medicamentos son drugs, pero también, ¿no? La cocaína y la marihuana son drugs. Entonces, allá está más complicado el asunto, ¿no? Que acá, y parece tonto, pues, pero eh, acá al menos cuando hablamos de drogas sabemos exactamente a qué nos referimos. Y allá luego hay un problema como de términos, y luego eso hace que algunas políticas sean más suaves o más duras, dependiendo de cómo lo ven. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos del problema mundial de las drogas, estamos hablando, ¿no?, de una cuestión que tiene dos vertientes fundamentales. Estas definiciones de oferta y demanda del problema no son tan viejas. O sea, la discusión internacional sobre em, las drogas o, en su término más popular en el argot internacional, en español, por supuesto, los estupefacientes, ¿no? Es una palabra que van a escuchar varias veces. Eh, eso se ha discutido desde el principio. Acuérdense de nuestro amigo Díaz de Velasco, ¿no? Que nos hablaba del cómo los organismos internacionales surgieron por la necesidad de los países de gestionar asuntos comunes. Bueno, uno de los primeros asuntos comunes que se vio la necesidad de gestionar fue el tema de las drogas. La primera convención contra el uso de las drogas es la Convención del Opio de 1920. O sea, la primera convención de drogas es de hace más de 100 años. Y ahí era el señalamiento de tenemos una sustancia que genera adicciones y que a la larga genera efectos en la salud pública. Entonces hay que prohibirla, ¿no? Entonces, fíjate, el enfoque es ese. Y el de la prohibición y el enfoque económico, el de la oferta y demanda, es bastante más nuevo, es del 98. ¿Cuántos de ustedes nacieron antes, bueno, antes del 98? A ver, esos son menos. Yo, Uno, yo, dos. Digo sin pena, no nos digan cuántos, pueden ser del 97 y ya no pasó nada. Bueno, bueno, tres si me cuentan a mí, solo tres de los que estamos conectados aquí nacimos antes de este cambio de enfoque. Todos los demás se supone que nacieron en un mundo donde hay un cambio de enfoque. Desde el año 98, y lo vamos a platicar un ratito, porque es el cambio de enfoque. Hablamos de estos dos, o sea, el problema de las drogas enfocado en estos dos problemas. Con la perspectiva económica, ¿no? La oferta y la demanda. Hablamos de la oferta en el problema mundial de las drogas como tanto la producción de las sustancias y sus precursores, las sustancias, ¿no? Por ejemplo, el cultivo de la marihuana, la amapola, ¿no? Que son, digamos, las dos especies vegetales principales, ¿no?, de donde se obtienen las drogas. Hay más, pues, pero esos son como el centro, ¿no? Pero también producción nos referimos a la elaboración de drogas sintéticas en laboratorio. Las metanfetaminas, por ejemplo, son un ejemplo. Son uno acá. Luego también pertenece al ámbito de la oferta todo el tráfico. ¿Saben? Aquí está la palabrita esta mágica. Estupefacientes.
Y por tráfico, es una expresión medio fea. Digo que es medio fea porque en inglés, cuando hablamos del traffic, estamos hablando como eso, ¿no? Como de los trayectos o del tránsito, ¿no? Y en español, bueno, pues hemos utilizado esta palabra que también tenemos, ¿no? El tráfico para referirnos a, a los traslados, pero sobre todo porque tiene esto un sentido como ilegal, ¿no? Cuando hablamos de tráfico de especies, tráfico de estupefacientes o tráfico de migrantes, estamos hablando, ¿no? Del paso de un lado a otro de estos, ¿no? De las especies en peligro de extinción, de las drogas o de las personas migrantes, pero con un sentido ilegal. Y luego, asociada a la oferta, también está el tema de la violencia, ¿no? Y es uno de los más serios. La clase pasada, ¿no? Yo les hacía esta pregunta, ¿no? De qué impacto creen que tenía el asunto de la violencia con el del desarrollo. Bueno, aquí hay uno muy serio, ¿no? Uno de los grandes problemas ¿no? de esta cuestión es el tema de la violencia asociada al tráfico de drogas. Los que no solo es que si hay o no hay consumidores, sino los niveles de violencia que están asociados al consumo de drogas. Y a la violencia no me refiero que el que consuma sea violento, sino toda la violencia que se despliega alrededor de la producción y el tráfico sobre todo, ¿no? La producción es bastante más pacífica, entre comillas, comparada con el tráfico, o sea, con el asunto del traslado de las drogas del lugar que se produce al lugar de los consumidores, tiende a ser bastante violento, ¿no? Las actividades alrededor de eso. Eh, y luego están el tema de la demanda, que básicamente aquí hay dos cuestiones que nos interesa destacar, ¿no? El consumo, ¿no? ¿Quiénes las consumen? ¿Por qué las consumen? ¿Dónde las consumen? Y luego los efectos sociales, o sea, ¿cuáles son todos los efectos sociales asociados al consumo de las drogas? O sea, más allá, digamos, de la violencia asociada al tráfico, ¿no? Ese es uno. Pero ¿cuáles creen que sean estos efectos sociales? A ver, ¿tendrá o no tendrá efectos sociales el consumo de drogas? Pues sí, es un efecto bastante negativo para la sociedad porque no la saben controlar, ¿no? Mm, Es un... Sí, Ahí los vuelve. diste con el problema central, ¿no? Que tiene que ver asociado al consumo y que luego es un problema social, ¿no? Em, el punto no solo es el consumo, sino que estas sustancias generan adicción. O sea, el gran problema aquí es la adicción, ¿no? Oiga, profesor, ¿puede haber consumo sin adicción? Eh, Parece que no, o sea, la investigación médica, pues eso, ¿no? Más allá de lo que opine cualquiera de nosotros, ahí hay gente que se dedica a eso, dice que muchas de estas sustancias, ¿no? Una de sus cualidades simpáticas es que generan adicción en los consumidores. Entonces, consumidores habituales, después se vuelven consumidores dependientes. En el, en el lenguaje técnico hay una palabra que me parece horrible, o sea, suena horrible, pero lo dice bien, ¿no? Los drogodependientes. Suena espantoso, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Se genera un nivel de dependencia a estas sustancias y luego pasa lo que dice Julio, ¿no? Y eso es lo que genera pues, los problemas, ¿no? Terribles asociados, ¿no? Esos son los problemas sociales, ¿no? ¿No? Tenemos un dicho coloquial muy bueno para eso, ¿no? Si no la, si no la controlan, no la fumen, ¿no? ¿No escuchó ese dicho? Bueno, Sí, sí, ¿no? Está como, suena como fuerte, pero es cierto, ¿no? Porque claro, eso, a ver, hay muchas sustancias que caen en este ámbito, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las más populares en México, curiosamente, es una sustancia legal, ¿no? El alcohol es una sustancia que pasa por esto, ¿no? Donde queda muy claro, ¿no? A lo que nos referimos, ¿no? Todos los efectos sociales vinculados con el consumo nocivo del alcohol, ¿no? Con el abuso del alcohol.
Pues creo que no todo el mundo tiene una anécdota, ¿no? De el tío, el primo, el hermano, uno mismo, ¿no? Cuando se pasa de listo con el alcohol, ¿no? No solo es el consumo, eh, el alcohol nos ayuda a ejemplificarlo bien, ¿no? No es que sea el consumo recurrente, es que cuando se abusa del consumo, no importa si es una vez o 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, ahí se genera una dependencia, ¿no? Hay gente, si conocen a alguien así, ¿no? Lo entenderán bien, que no puede hacer cosas si no toma su copita, ¿no? Su chelita, lo que sea, ¿no? Es que, ¿no? Alguna vez tuve un alumno, ¿no? No, porque es que yo no puedo hablar en público si no me tomo un traguito ahí. Y yo le digo, pero yo le decía, pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿dependes del alcohol para poder hablar en público? Y le decía, no, no inventes, le digo, pues imagínate. Además, la clase que les daba a esos muchachos era una clase de negociación internacional, me acuerdo perfecto. Yo le decía, básicamente lo que estás diciendo es que pues, es un traguito ahí cada que ves a, ¿no? El chavo era bueno, hasta eso. Eh, a negociar lo que sea, digo, en el ámbito privado o público, yo le decía, pues sí está feo, ¿no? Porque dependes, o sea, haces depender tus habilidades que son buenas, ¿no? De algo que pues, no está tan positivo, ¿no? El consumo de alcohol, bueno, de eso trata más o menos. Aquí están los enfoques, ¿no? Hay básicamente dos grandes enfoques para atender el problema mundial de las drogas. El primero es el llamado enfoque prohibicionista. Bueno, el centro de este enfoque está en reducir la oferta. El problema es que hay una oferta grande de estas sustancias y cómo acabamos con esta oferta grande. Muy sencillo, para está la fuerza pública, ¿no? Entonces hay que perseguir a los productores, hay que perseguir a los distribuidores. Este enfoque es el más popular a nivel mundial, ¿eh? O sea, no solo en México, ¿no? De hecho México y América Latina somos bastante menos prohibicionistas de lo que parece. El ejemplo más clásico de un país prohibicionista, por ejemplo, son oh, los países asiáticos, en especial los del sureste asiático, Indonesia, Tailandia, Filipinas, ahora con Duterte, Myanmar, bueno, la propia China es un ejemplo de estos. Eh, Ahí cualquier actividad vinculada con el tema de las drogas se puede convertir ¿no? Se puede asociar al asunto del tráfico y el tráfico está penado en algunos lugares hasta con eh, pena de muerte, o sea, no con cárcel, cárcel ya parece muy suavecito, ¿no? Es serio, fíjense. El gobierno mexicano tiene muchos problemas porque con Tailandia, bueno, no problemas, digamos, peculiares, ¿no? Tenemos varios casos de mexicanos que fueron de turistas, ¿no? A Tailandia, a disfrutar de las playas, de los paseos en elefante, eh, del ecoturismo en la selva, y se les hizo muy fácil, pues, llevarse, ¿no? Su cigarrito de marihuana, total, eso que fueron detenidos por las autoridades tailandesas, ¿no? Por estar fumando una sustancia que no solo es ilegal, sino que además pues el solo hecho de haberle introducido al país fueron acusados de narcotráfico. O sea, no es que llevaran ¿no? Un cargamento, bueno, llevaban lo que para ellos consideraban que era una cantidad mínima suficiente para darse una semana, creo, ¿no? O sea, hay un montón de casos, o sea, gente que va, planea, o sea, lleva el equivalente a 2 semanas de su consumo o lo que sea. Lo que quiero decir es que o sea, ¿cuánto puede transportar una persona para que su consumo personal? Pues en realidad no es mucho. Pero no importa la cantidad. En Tailandia, ustedes carguen 1 gramo o carguen 4 toneladas, es exactamente lo mismo. El delito se llama narcotráfico. Y el problema del narcotráfico en Tailandia es que está pena, bueno, el castigo que contempla la ley es la pena de muerte.
Pues imagínense, ¿no? Tenemos un grupo de mexicanos que están detenidos en Tailandia con riesgo de ser declarados culpables y condenados a muerte en ese país por un asunto de que para nosotros es de consumo, pero en Tailandia no es de consumo, es un asunto de tráfico. ¿No? Y así esos países de la región, ¿no? Ahí no hay más que, pues de esa sopa, ¿no? La del no consumir, no traficar, no es un, no hay opciones, ¿no? Punto. Este es el enfoque prohibicionista. Estamos hablando de dónde tiene su origen, ¿no? Luego está el otro enfoque, el del llamado enfoque integral. Se llama integral porque trata de reconocer que para atender este problema se necesita meterle ambas cosas, tanto al asunto de la oferta como al asunto de la demanda, ¿no? Eh, digo, porque si lo metiéramos a solo el asunto de la oferta, entonces estamos desconociendo que hay consumidores, unos habituales, unos ocasionales, unos dependientes, unos no tan dependientes, pero de hecho el enfoque económico, de la oferta y demanda, surge como respuesta a esto, ¿no? Reconocer que el solo meterle al tema de la oferta no da resultados. No hay un solo país, ¿eh? Ni siquiera estos que son muy violentos, que hayan acabado con ¿no? Con el tema de las drogas. Este, Solo desde el enfoque prohibicionista, ¿no? Por ejemplo, los chinos, que son muy violentos, tienen sobre todo un consumo acelerado de algunas sustancias en las ciudades grandes, especialmente Shanghai, Hong Kong, tienen problemas importantes, ¿no? Y es como en Tailandia también está penado el tráfico y si te agarran, ¿no? Ahí es cárcel, pero uno de los problemas asociados a la delincuencia, bueno, al narcotráfico es la corrupción, ¿no? Es un negocio millonario que deja, vaya que muchos recursos y con el cual puedes comprar autoridades. Entonces, una de las cosas que ha evitado, o sea, el enfoque prohibicionista es que pues ha evitado que la gente, o sea, que el gobierno chino pueda ponerle fin, digamos, ¿no? Que es la meta. El consumo en estas ciudades, pues porque hay una mordida, y eso que la corrupción en China también está castigada con pena de muerte, ¿eh? Pero pues arriesgan, ¿no? Digo, pues les caen muchos, cientos de miles de dólares en sobornos, ¿no? O sea, el negocio es millonario, pero los sobornos son de cientos de miles de dólares. Y entonces la autoridad se hace la vista gorda, hay consumo, pues, ¿no? A lo mejor no en otras partes de China, pero sí en las ciudades grandes. Bueno, este enfoque integral lo que trata es de balancear la respuesta tanto en términos de reducción de la oferta como reducción de la demanda. Y a la perspectiva policíaca, o sea, no es que la desconozca, ¿eh? O sea, no es que el enfoque integral diga, no combatamos el, la violencia o la actividad ilícita, ¿no? Delictiva. Sino lo que dice es que hay que incorporar tres cosas, ¿no? Primero, un enfoque de salud pública, o sea, reconocer que lo que tenemos es personas que son consumidoras de estas sustancias que generan un nivel de adicción. Y entonces, eso quiere decir que estamos hablando con alguien que necesita un tratamiento, o sea, hay que entender eso. Hay una necesidad de tratamientos para personas que no, tienen adicciones, eso. Y entonces, eso obliga a que no puedes calificar a todos, ¿no? A todos los involucrados en el problema de las drogas de simples traficantes, como lo que pasa en Tailandia, ¿no? Que desde el consumidor hasta el que cultiva amapola, todos son traficantes. Y pues no, en realidad es un enfoque muy, muy limitado, porque pues, si quieres reducir la demanda de drogas, pues tienes que meterle a el asunto del consumo, quién está consumiendo, por qué está consumiendo, quiénes han generado dependencia, cómo tratar la dependencia, ¿no? Ese es el enfoque de salud pública. Luego, el de derechos humanos, pues para reconocer que el consumidor habitual, pues
reducirlo a un simple traficante es justo violar todos sus derechos humanos, ¿no? Lo que pasa en Tailandia. Te agarran con tu cigarrito y entonces acabas preso como si fueras, ¿no? El Chapo Guzmán. O sea, es que están en el mismo nivel, ¿no? Pues claro, ahí hay un desconocimiento, dicen algunos países como México, pues de derechos humanos mínimos, ¿no? Fíjense, no es que se apliquen a los delincuentes, o sea, no es que el Chapo deba tener un trato especial porque pobrecito, no, no, no. Es que los consumidores, sobre todo, fíjense, el enfoque integral está pensando en los consumidores, no en los traficantes. Eh, Hay un enfoque de derechos humanos. Y luego una cosa muy característica, sobre todo desde la adopción de la Agenda 2030 para acá, es que el problema mundial de las drogas necesita un enfoque de desarrollo sostenible. A ver, ¿por qué creen esto? ¿Cómo se vincula el desarrollo sostenible con el problema mundial de las drogas? ¿Cómo se les ocurre? Desde una perspectiva ambiental, en temas de producción, ¿podría ser? A ver, eso, ok, podemos sumar lo ambiental, ¿no? Pues claro, hay que, por ejemplo, en los lugares selváticos, pues hay que talar selva para cultivar amapola, por ejemplo, eso pasa mucho justo en el sureste de Asia o acá en México, ¿no? Algunas zonas donde se cultiva amapola. Pero acuérdense que el desarrollo sostenible no solo es ambiental, ¿eh? Es lo más interesante, acuérdense, es que lo sostenible no solo se trata de lo ambiental. A ver, ¿qué más se les ocurre? ¿Por qué es importante el enfoque de desarrollo sostenible? Bueno, a ver, ¿alguien se acuerda que era desarrollo sostenible? Yo ya sé que tienen una materia al respecto, pero acá vimos una cosa que espero que haya coincidido con lo que ya vieron allá. Sería usar los recursos de manera, ¿cómo sería? O sea, de cierta manera equitativa o justa ¿Mm? para que las demás generaciones puedan tener uso de ellas. Exacto. Y además acuérdense, cuando hablamos de desarrollo sostenible, necesariamente estamos hablando del cruce de tres ámbitos. El económico, el social y el ambiental. Las tres cosas tienen que ir al mismo tiempo. O sea, es que lo que dijo Daniela no está mal. O sea, claro, hay que incorporar el asunto ambiental, pero no solo el asunto ambiental. Hay que reconocer que allá hay tres bloques al que hay que meterle. Y con el problema mundial de las drogas queda muy claro dónde está el desarrollo, o sea, por qué hay que meterle desarrollo sostenible. A ver, piénsenlo, ¿no? Eh, Vamos a hacer un ejemplo muy mexicano. Campesinos en la Sierra de Guerrero, pueden vender una tonelada de maíz en, no mucho, más o menos, $20, $25 la tonelada, no es mucho dinero. O pueden vender una tonelada de amapola o marihuana, que es más común en la zona, en las dos, amapola pensemos, en esa misma tonelada que les va a tomar el mismo, bueno, es un poquito menos de esfuerzo porque ese es más resistente, con esa tonelada, esa comunidad que la siembre se puede llevar entre 200 y $300,000. ¿A qué creen que le van a invertir? O sea, ¿qué van a cultivar? Pues la amapola, ¿no? Lo que es más lucrativo sí, también para ellos, ¿no? Y lo que les deja. De hecho, es una de las razones por las que muchos, pues campesinos a veces optan, ¿no? Que muchas veces se ven obligados también, pero también otras se ven, optan por dedicarse a eso porque pues, les deja más que lo otro, que le dedican más tiempo y pues obtienen muy pocos ingresos. Y con el ingreso de la amapola pues les alcanza para darle lo que necesitan en gran parte a su familia. Bien, Néstor, ¿no? Lo dijiste, así. Este es un asunto, fíjate, como es un asunto económico y social. Em, o sea, es que, pues si eres eres el productor, ¿no? Entonces, pues,
Claro, pues, o sea, digo, si solo cultivases maíz, bueno, medio alimentas a tu gente, ¿no? Pero, y ya, ¿no? O sea, no tienes ninguna, o sea, tu ganancia real es poca, estás muy lejos de las ciudades, este, los caminos son feos alrededor de donde estás, este, ¿qué perspectiva tiene, ¿no? Ahora que hablábamos de las generaciones futuras, ¿qué perspectiva tienen los hijos, ¿no? De un agricultor mexicano que vive en la sierra, pues es muy poca, ¿no? ¿No? El comercial que me parece espantoso del PT, ¿no? ¿Lo han visto? Ay, doctora, ¿y qué va a hacer? Pobre, como ustedes, o sea, me parece como violento, es mucha violencia en tres, cuatro palabras. eh, pero bueno, en la sierra eso sí es una cosa muy espantosa, ¿no? Que parece que es la perspectiva. O sea, no hay visión a largo plazo porque no te da la vida, ¿no? Entonces, claro, pues te dedicas a cultivar estas cosas porque son más atractivas. Bien dice Néstor, ¿eh? Algunos lo escogen porque pues es lo que hay y otros porque no es que tengan otra cosa, ¿no? Llega el narco local y te dice, ¿no? Mira, tú tienes unos sembradíos ahí, ¿no? Que podemos cambiar esta otra sustancia, a esta otra planta y te conviene. Y bueno, si sientes que no te conviene, pues yo te digo que sí te conviene porque mira, ya sé dónde está tu familia, y conozco no solo tienes gente en este pueblo, sino en los 4 pueblos alrededor, entonces no sé, yo sé que quieres verlos vivos mucho tiempo, ¿no? O sea, también está la extorsión, pero bueno, sería más fácil resistirse a la extorsión si no hubiera un componente económico que facilita las cosas. O sea, no siempre es un asunto violento, ¿eh? Y eso es lo más interesante. La producción normalmente no, es lo que les decía hace rato, no es el tema más violento. Eh, a ver, ¿por qué hay que meterle el enfoque de desarrollo sostenible? Bueno, primero porque si queremos atender el problema, fíjense a todo lo que hay que invertirle. Tendríamos que invertirle a las comunidades donde se produce, al menos estos dos cultivos, ¿no? Amapola y marihuana, para que la gente ahí tenga verdaderas opciones de desarrollo. Y puede ser que ni siquiera sea con el campo, ¿no? En los 90 se desarrolló una cosa que se llama el desarrollo alternativo, y era ofrecerle a los productores de estas sustancias, bueno, de estos cultivos, alguna solución intermedia. Bueno, ya no cultiven amapola, ¿por qué no cultivan no sé, qué les gusta? Árboles frutales, o sea, algunas otras cultivos que fueran más atractivos, ¿no? Y que por los cuales reciban un ingreso mayor. Y se supone que los gobiernos iban a invertir en infraestructura para que esas comunidades se desarrollaran, ¿no? Pues eso es el tema del desarrollo alternativo. A la fecha, seguimos sin tener resultados, o sea, seguimos sin tener una medición adecuada para saber si eso sirvió para algo o para nada. Se ha echado a andar proyectos de desarrollo alternativo en un montón de lugares. La conclusión mía yo creo que es que no ha funcionado y no ha funcionado por justo eso, pues porque em, está fuerte el pago y luego las opciones que tienes fuera de ese mundo, el mundo de las drogas, pues son difíciles, ¿no? Lo decíamos la clase pasada, ¿no? Hay una cultura del narco en muchos lugares que se vuelve una aspiración, pero el problema no es solo el narco, el problema es que si no es esa, ¿qué otra aspiración tiene, no? Piénsenos en este mismo ejemplo, ¿no? En la Sierra en Guerrero, que además hay un problema grande alrededor de Ciudad Altamirano, es una zona de muchos productores que se ha vuelto luego una zona de, de tráfico como tal. Eh, ¿Qué perspectiva tiene un chavo, piensen, de 18 años, ¿no? Como ustedes, bueno, los que tengan 18 o casi, pues lo entienden, y los que no, también siéntanse de 18. ¿Qué perspectiva tiene un chavo de 18 cuando vives, ¿no? En la Sierra en Guerrero? Eh, Básicamente tus opciones de a qué me puedo dedicar son, pues entrarle al narco local de lo que sea, ¿no? A lo mejor sembrando, a lo mejor distribuyendo, a lo mejor hasta de gatillero, o pues de agricultor, donde ya vieron que los precios no son muchos, este, o de migrante yéndome con mis primos a Estados Unidos a ver si allá me va mejor. ¿Ustedes qué escogerían? Pues prefieren lo económico, ¿no? De hecho, de ese punto que habla,
Yo empecé a ver, porque no la terminé, Mm, ver la serie que está en Netflix del Chapo. ujú. Y de hecho sacan esa parte de su vida, ¿no? Que él era de papás, pues humildes, campesinos, y que su papá empezó así primero, a cultivar la droga, y él veía otros jóvenes de su edad que ya empezaban en esas ondas. Entonces, veían que tenían como que cierto control, ¿no? También sobre la población, y obvio, pues que tenían dinero, ¿no? Se empezaba a que, pues, tenían los fajos de dinero, ¿no? Entonces eso fue lo que a él le llamó la atención, y por eso fue que él entró, según la serie, entró por eso a las drogas, al narco. Muchos, Néstor, o sea, digo, esto es es muy anecdótico, pero es muy real, ¿eh? Muchos narcos en México, chiquitos y grandotes, están ahí por eso, porque fueron la única oportunidad que tuvieron para hacer un algo más, ¿no? Para, sobre todo para salir de situaciones no solo de pobreza, de verdadera miseria, ¿no? La historia del Chapo es un poco la historia de pues un chavito ahí en la sierra en Durango, porque ni siquiera es de Sinaloa, es de Durango, vive en las peores condiciones, ¿no? Y luego ve, ¿no? Que pues la gente ahí empieza a cambiar de cultivar papa y maíz, a cultivar mamapola también y marihuana. Marihuana se cultiva más en Durango. Y entonces pues le entramos a esto, ¿no? Pero además, lo que pasa es que el Chapo no solo le entró el cultivo, como lo creo que el papá, bien dices Néstor, sino como era un chavo con mucha iniciativa, pues fue reclutado fácilmente como por el narco local y luego pues creció, o sea, creció muy rápido. Al Chapo lo detienen por primera vez en el 94, pero en el 94 el Chapo tiene creo que menos de 25 años y ya tiene todo un historial delictivo y ya es como si no la cabeza de un cártel, si es digamos, un terrateniente, o sea, es el responsable de una región de un cártel más grande, ¿no? Entonces, y joven, ¿no? De los 25 años, digo, no sé ustedes a los 25 años qué planean hacer, ¿no? Pero pues, él a los 25 logró eso. Pero ahora fíjense bien, cuando contamos esta historia, otros chavos en la misma situación que él, y luego se enteran que él a los 25, ¿no? Ya era el señor que era, pues dicen, órale, no, pues yo también le quiero entrar a lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor a los 25 años, ¿no? Alcanzo cosas que de otra manera no voy a lograr, ¿no? Bueno, por eso se necesita el enfoque de desarrollo sostenible, porque tenemos que entrarle a eso en las comunidades, ¿no? Donde la gente realmente tenga opciones de desarrollo real, ¿no? O sea, irreal, porque les digo que el asunto del desarrollo alternativo no funciona, bueno, parece que no ha funcionado. O sea, lo que dice, ahorita lo vamos a ver, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es una de las promotoras del asunto del desarrollo alternativo, o sea, cambiar de cultivo de una cosa a otra. O sea, su conclusión en el 2020, que es su último informe, es no tenemos datos para poder afirmar que funcionan o no funcionan. O sea, entonces después de casi, no, pues sí, después de 20 años, esto empezó en el 98, no tienen idea si funciona o no funciona. Y es una pena, ¿no? Bueno, avancemos. Eh, Hay un vínculo, ¿no? Claro, entre el problema mundial de las drogas y la delincuencia organizada transnacional. ¿Por qué? Porque los grupos delictivos primero tienden a transnacionalizar sus actividades. Cuando decimos transnacionalizar, quiere decir eh, que sus actividades ya no están localizadas solo en un país, ¿no? Sino se desarrollan a lo largo de varios países, ¿no? Incluso la propia producción, eh, sobre todo las drogas sintéticas, termina sucediendo en varios países. O sea, cultivas amapola colombiana, la traes a México, aquí la procesas y la distribuyes en Estados Unidos, ¿no? Eso es transnacionalizar. Aquí lo dice clarito, ¿no? Las redes de producción y distribución tienen escala regional e incluso mundial. Y sobre todo esto último, el problema del tráfico de drogas o de estupefacientes es que eh, siempre viene asociado con otros delitos, como cuáles, como la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas. Bueno, desde la ONU, la entidad responsable del tema de las drogas es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En inglés, la 1DC, ¿no? A ver, yo les decía, en 1920 se firma la
Convención Internacional para la Prohibición del Opio. Y desde esa fecha, ¿no? Hay varias convenciones. Estas tres son las que están vigentes. Las anteriores ya no están vigentes. Pero hay como unas 10 o 12, incluyendo la del opio. Y estas tres convenciones de Naciones Unidas para prohibir sustancias. O sea, que su enfoque es prohibicionista de eso, ¿no? Hay sustancias que vamos a poner como restringidas para que la gente no las consuma. Algunas porque se hicieron estudios, digamos, científicos, ¿no? Claros, y se demostró que generaban un nivel de adicción preocupante. Uno, por ejemplo, es la heroína. La heroína era una sustancia que se utilizaba con fines médicos a principios del siglo XX, ¿no? De hecho, fíjense, la heroína se creó como un sustituto natural, un sustituto artificial a los efectos de la amapola, ¿no? O sea, como para el tratamiento de la adicción a la amapola se crea la heroína. El problema es que se dieron cuenta que luego que la heroína era mucho más adictiva que la amapola y sus sustancias, ¿no? Entonces, pues, ahí hubo que prohibirla, ¿no? Pero hay otras sustancias como la marihuana que están incluidas en las prohibiciones, sobre todo de la Convención del 61, que no hubo estudios médicos primero, más bien hubo una prohibición sin el estudio médico adecuado, ¿no? Bueno, estas tres convenciones son los tratados internacionales que le dan sentido al Programa Mundial de las Drogas y tienen un enfoque de prohibición, de prohibir el consumo de sustancias y de perseguirlo, ¿no? O sea, los dos primeros incluyen listados de sustancias que están prohibidas y el tercero es el que le pide a los países que las combatamos, ¿no? En el 88. Em, la ONU tiene tres mecanismos para hacerle frente al tema de las drogas. El primero es ¿no? La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que tiene funciones más bien como de asesoramiento a gobiernos. No es que haga un combate frontal, o sea, no es que la ONU, ¿no? Serían sus siglas en español, eh, tenga policías, ¿no? Y persiga delincuentes alrededor del mundo, ¿no? Eso no hay. Ni la Interpol que luego nos dicen, ay, la Interpol es como la Policía Mundial. La Interpol solo es un mecanismo de cooperación de las policías del mundo. O sea, las policías del mundo cooperan a través de Interpol, se avisan de cosas y se ponen de acuerdo en cosas, pero no es que haya una fuerza pública de la Interpol. Bueno, la ONU ni siquiera llega a eso, en realidad es más una oficina de acompañamiento y asesoría. Luego está la Comisión de Estupefacientes del ECOSOC, ya vimos que es el ECOSOC. Entonces, el ECOSOC, el Consejo Económico y Social de la ONU, tiene una comisión, o sea, es un órgano del ECOSOC que se encarga de discutir el tema de las drogas. Especialmente el ECOSOC vigila el trabajo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Cuando digo que vigila, lo que quiero decir es que está al pendiente, supervisa qué funciones tiene, le da un mandato, ¿no? Le dice, mira, ahora hay que dedicarnos a esto, ahora hay que hacer esto con este enfoque y así. Quizá una de las más fuertes sea esta última, la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. ¿Por qué? Pues porque la JIFE es una entidad de Naciones Unidas, ¿no? Integrada por 3 expertos independientes, ¿no? Elegidos por su experiencia en el manejo, fíjense, de adicciones, que esa gente, los expertos de la JIFE, tienen como responsabilidad vigilar el cumplimiento de las convenciones estas y luego decidir si nuevas sustancias se incluyen en la lista de prohibición o sustancias que ya están en la lista se pueden sacar de ella, ¿no? O sea, modificar el estatus, eso lo hace la gente de la JIFE. México hoy tiene un experto independiente porque no actúa en nombre del gobierno, sino a título personal, ¿no? Pero fue promovido por México. Raúl Martín del Campo, que es un experto mexicano en el tema de adicciones, trabajó muchos años en la Comisión Nacional contra las Adicciones acá en México. Bueno, no solo para ahí, fíjense, aquí tenemos 3 fotografías que empiezan bien sintéticas. En el 98, ¿no? Y por eso tenemos esta foto grande con Cedillo. Cedillo es el de los lentes, la foto más grande. Hubo una reunión de Naciones Unidas, ¿no? Una sesión especial de la Asamblea General para discutir el tema de las drogas.
En esa sesión del 98 fue que se adoptó este enfoque de oferta y demanda. 18 años después, en 2016, hubo un segundo, una segunda sesión especial de Naciones Unidas sobre el tema de las drogas, ¿no? Ahí puse estas dos imágenes, ¿no? Tanto la de Peña Nieto como la de Evo Morales, porque digamos que para el 98 México junto con otros países nos pudimos organizar mejor para promover este enfoque de oferta-demanda que quedó. Y en cambio para el 2016 fue más complicado, porque ya había muchos países como Bolivia que está ahí, ¿no? De hecho, Evo Morales se fue a la ONU, ¿no? A Nueva York, ahí a la sesión especial, llevando sus hojitas de coca y contando cómo para Bolivia la cocaína, este, pues es una sustancia casi autóctona y ritual, ¿no? De los indígenas eh, bolivianos. Y entonces él decía, no, pues no la prohibamos, miren, es una gran, ¿no? Esta es una gran planta y tiene un montón de beneficios, pues apoyaba sus hojitas de coca por eso. México hoy promovió un enfoque, aquí más bien lo que promovió fue el enfoque integral, ¿no? Que incorporara las perspectivas sobre todo de salud pública y derechos humanos. Nos quedamos muy solos. Guatemala, Colombia, Suiza, Australia, Canadá nos respaldaron la idea de este enfoque, ¿no? La verdad es que el mundo todavía creo que no está preparado, fíjense, a pesar de las ventajas que tiene, todavía no está preparado para eso, ¿no? Muchos países todavía insisten en el asunto de la prohibición. Y más bien que nos quedamos solitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los artículos que ustedes leyeron, pues dan la sensación de que vamos muy bien, ¿no? Vamos a lograrlo, ¿no? Tanto el de Isaac Morales como el de Sarah Snap, los dos estuvieron en esta sesión en donde está Peña Nieto, en Nueva York. O sea, y luego estuvieron en el proceso preparatorio, o sea, conocían de primera mano este asunto de la sesión especial, pero hizo algo muy pronto, ¿no? Ahí hay un compromiso para hacer cosas que pues no pasaron. Bueno, ¿qué opciones tenemos? Pues así de áridas como estas piedras, ¿no? Fíjense, el contexto internacional no está padre. Estas son cifras del último informe de la ONU sobre el tema. En el mundo se calcula que el 5.3% de la población mundial son consumidores de drogas. 269 millones de personas son consumidores de drogas en algún nivel, sea ocasional o habitualmente. La cannabis o la marihuana es la droga que más se consume, 192 millones de usuarios, ¿no? Es más del 60%. El problema no es la marihuana, sino esto que se llaman los opioides, la cocaína y sus otras sustancias asociadas, que consumen 58 millones, son menos. El problema de los opioides es que el 66% de las muertes que hay por consumo de drogas se deben a este tipo de sustancias. Ahora, ¿qué se ha hecho, no? Bueno, ya dijimos que lo importante eran los tratamientos. Bueno, dice la ONU que no tenemos datos claros sobre cuál es la cobertura de tratamiento a los trastornos por consumo que hay en el mundo. De hecho, lo que dice es, la información es muy dispar, en algunos países es como del 1% de los consumidores tienen acceso a estos servicios de tratamiento, en otros países puede subir hasta el 80%, pero como es tan variable, pues no es difícil saber qué efecto puede tener eso en el mundo, ¿no? Lo que les dije, los proyectos de desarrollo alternativo de sustituir un cultivo por otro, no se conoce el impacto. Y esto no lo digo yo, lo está diciendo la ONU. Luego, aquí hay un problema grande, ¿no? Hay una disminución del gasto mundial en la lucha contra las drogas. En el 2003, el 1.9% del gasto en desarrollo se dedicaba a combatir drogas, y en el 2017, que es la última cifra que tiene la ONU, solo el 0.04% del gasto mundial en desarrollo se destina al combate de las drogas. O sea, se hizo 5 veces más chico más o menos el presupuesto para el combate. Y eso se debe en buena medida a lo que dice la última viñeta. Bueno, pues eso porque la legalización de sustancias ha llevado a que cada vez haya menos países buscando combatirlo y más países
tratando de resolverlo así, ¿no? Legalizando. Ahora, la legalización no ha sido la solución, ¿eh? En algunos países como Canadá, por ejemplo, ¿no? Que ya llevan un rato que han legalizado el consumo de la marihuana, el gobierno canadiense, ¿no? En sus últimas cifras, ¿no? Comparte la ONU para 2018, eh, dice que a pesar de que es toda una sustancia legal y que ya hay todo un mecanismo nacional para comprar legalmente marihuana, todavía el 40% de los usuarios de marihuana en Canadá la obtienen a través de fuentes ilícitas. O sea, si pensábamos que la legalización iba a acabar con la parte legal del negocio, pues estamos muy lejos de lograrlo. Básicamente, no, y digo, para no extenderme mucho, porque ya son las 8, de lo que van a tratar sus carteles es de responder a esta pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer México? ¿No? Voy a subir una lista con la descripción de cosas que me gustaría que contengan sus carteles eh, a Classroom. Y les diría que, bueno, la entrega final del cartel va a ser el 21 de junio. Lo voy a poner por escrito igual. Pero me gustaría que el 7 de junio, o sea, 2 semanas antes, me puedan hacer, o sea, eso les da un mes a partir de hoy, puedan hacer una descripción, entregarme una especie de borrador de qué es lo que van a trabajar. O sea, tengan un mes para buscar información y así. Y el 7 de junio me puedan compartir como un borrador, o sea, una hojita, ¿no? Explicando: mire, pues hoy voy a hacer un ensayo sobre A o B. Digo, un ensayo no, un cartel que hable sobre esta o esta posible respuesta. Y ya pueden trabajarlo las últimas 2 semanas, entre el 7 y el 21. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta general antes de irnos? Es individual, ¿verdad? Sí, el cartel lo van a hacer individual, creo que sí nos da para eso. Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta, cuídense y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, que esté bien. Nos Hasta vemos. luego, profe, gracias. Buen día.